Muy buenas noches, bienvenidos a Administra tu Negocio de hoy, lunes 15 de junio. Lo primero que quiero que hagan es que en este momento compartan el link que tenemos para esta llamada. Creo que todos en este momento lo están haciendo. Permítame, yo hago lo mismo, lo pasen en sus grupos porque estamos a punto de dar inicio a una sesión algo diferente. Yo creo que aquí hay muchas personas que están esperando lo que hoy queremos presentar y definitivamente yo soy acá un invitado más, un anfitrión, porque voy a dar paso a el primer foro de mujeres emprendedoras y empresarias que queremos tener para todos ustedes. Hablando con Camila y también con los diferentes equipos, es cómo podemos darle a ustedes lunes tras lunes, agregarles valor, no solamente en temas administrativos per se del negocio de Flash o de ACN en Colombia, en otros países, México, Futuro Perú, pero también cómo podemos conectarlos a ustedes con historias reales hoy en el mercado colombiano de personas que han venido construyendo su propio emprendimiento y cómo esto ha podido formarlos de alguna u otra manera. Yo soy fiel creyente que en redes de mercadeo uno escoge cómo quiere formarse, con quién quiere formarse, a quién quiere seguir y de quién quiere inspirarse. Y el día de hoy queremos darle paso a mujeres emprendedoras. Mujeres emprendedoras que queremos, veo en pantalla a muchas de ellas. Voy aquí simplemente a pasarlo rápidamente. En mi pantalla está, hola Natalia, hola Marigi, hola Kate, hola Araceli. Y por supuesto, hoy la persona que va a moderar la llamada, quiero que por favor, muchos de ustedes la conocen, trabaja en el equipo de ventas y es la persona que va a hacer de este panel un completo éxito, conjunto por supuesto con no solamente diferentes RVPs de la compañía, sino mujeres que se han destacado en lo que hoy están haciendo y quieren compartirle a todos ustedes el siguiente espacio. Y antes de darle paso a Camila, si hoy, sé que es un seminario y no pueden saber quiénes están en la llamada, me gustaría por favor que compartieran, si tienes una mujer en tu equipo, invítala. Invítala y dile que se regale 45 minutos de su tiempo para escuchar diferentes historias que podrían, y espero yo, estoy seguro que van a llegar a hacer ese cambio en, uy, mañana quiero darle un poquito más a mi emprendimiento. Y con esto quiero por favor dejarles paso a Camila Cajiao, quien va a estar a cargo de esta sesión. Muchas gracias a ustedes, mujeres emprendedoras, por hacer parte de esto y compartir con todo Colombia y diferentes personas que nos escuchen de pronto en México, Perú o Estados Unidos, lo que es ser una mujer empresaria de Flash ACN. Cami, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Eduardo. Primero que todo, pues saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Espero pues hayas tenido un excelente fin de semana. También darles la bienvenida a las maravillosas mujeres que nos acompañan el día de hoy y que ya van a ver en un momento. Bueno, señores, como muy bien lo dijo Eduardo, queremos darle un tono diferente a Administra tu Negocio. Es muy importante que no solamente aprendamos de temas administrativos, tenemos que seguir aprendiendo de mentalidad y aprender de las mejores. Para iniciar, voy a empezar a compartir mi pantalla y porque realmente para nosotros esto es algo espectacular porque iniciamos nuestro primer foro de mujeres empresarias. Ya lo dijo Eduardo, no lo dije yo. Si estás acá con una mujer invitada, una mujer poderosa, una madre empresaria, una esposa, una hija, una hermana, que está nueva o que simplemente no ha tomado la decisión, ese es el espacio para ellas. ¿Quiénes son nuestras invitadas? Entonces, antes de iniciar y dar pues algunas reglas sobre el Zoom, tenemos dos oradoras maravillosas quienes van a estar conmigo hablando del foro. Este es un foro, un conversatorio muy importante sobre temas no solamente de la compañía, sino temas de la industria multinivel en general y por supuesto en su papel como mujeres. Por favor, saluden con un 1 a nuestra RVP y COC Natalia Valdés y por supuesto con un 2 a nuestra RVP y obviamente también miembro del Círculo de Campeones para ACN, Catherine Sierra. Mis estimadas RVPs, ¿están con nosotros?
Sí, sí, aquí estamos. Muchas gracias por la Aquí invitación. estamos, gracias. Listo. Bueno, señores, antes de empezar, les queremos comentar que hemos preparado 8 preguntas que son muy clave y que sé que todos nos vamos a sentir identificados independientemente si somos hombres o mujeres. Para iniciar, les quiero comentar una reflexión y sé que esto de pronto va para las personas que dicen, ¿será que esto sí es para mí? Soy una mujer y tengo muchas dudas. Entonces les quiero contar algo. Lo primero es que, para bien o para mal, a veces la percepción en las redes de mercadeo es que solamente ven hombres y las personas que estaban o veían los rangos más altos eran los hombres. Pero generalmente quien mueve o movía ese volumen somos las mujeres, ¿vale? La confusión está en que en el momento de subir a una tarima, tanto el hombre como la mujer tenemos mucho miedo, por supuesto, pero es el hombre quien se arriesga y sube. Y eso crea la percepción de que el hombre es el único que puede desarrollar una red de mercadeo. Pero hoy en día los resultados demuestran que las mujeres también podemos crear grandes organizaciones y equipos. Por lo menos en mi caso, desde el corporativo, no tenía ningún tipo de experiencia en esta industria, no creía que podría ser para mí y de hecho le huía, se los quiero decir, pero cuando comprendí esto, la forma sencilla de cómo funciona, contando tu experiencia personal con los productos o servicios a tus amigos o a tus familiares, entendí el poder del apalancamiento. Hoy en día podemos ver mujeres que han cambiado su profesión, su mentalidad por desarrollar esta maravillosa profesión. Tenemos amas de casa, empresarias con grandes resultados, teniendo el estilo de vida que siempre quisieron tener. Te invito a que conectes a este foro y por esto que consideres, si no has tomado la decisión, a ser parte de esta revolución y ser parte de una compañía de red de mercadeo, esto de ACN. Antes de iniciar, entonces, busquen papel y lápiz, conecten a más personas porque esto ya inició. Entonces, señores, vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a empezar con una pregunta. Esto es algo que sé que muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de conocer. Esto es la pregunta del génesis cuando empezamos en redes. Voy a empezar a abrir el debate con Natalia Valdés. Natalia, para ti realmente, ¿qué significa el modelo de multinivel? Tienes la palabra. Listo, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren supremamente bien. Bueno, Cami, muchísimas gracias por este espacio que es súper enriquecedor, yo creo que para todos. Y para mí, ¿qué significa el modelo de multinivel? Primero, de hecho, yo nunca había hecho un negocio de este tipo. Yo había sido empresaria tradicional junto con mi esposo, pero me ha encantado, ¿sabes por qué? Porque es un modelo simple, es un modelo inteligente que nos permite ganar dinero y lo más importante es la forma como nos permite ganar ese dinero que son ingresos residuales. Y lo otro es que me gusta muchísimo porque las inversiones son muy bajas comparadas con las inversiones que normalmente tenemos que hacer con los negocios tradicionales, ¿cierto? Me parece también que es súper importante aquí es que nos podemos apalancar en toda esa infraestructura financiera que ya tiene la compañía y que las personas que iniciamos en este tipo de negocios hacemos solamente una inversión muy pequeña, pero nos podemos apalancar en esa infraestructura que tiene la compañía y la trayectoria, y fuera de eso también nos podemos apalancar en el tiempo de las otras personas que van llegando a nuestra organización. Eso es como lo que te puedo aportar desde lo que significa para mí el modelo multinivel. Listo, Natalia, muchas gracias. Antes de ir con Caterín, yo les quiero comentar, Eduardo ya hizo una edificación, quiero que sepan que Natalia lleva 2 años con nosotros trabajando, ella como lo dijo, trabaja con su esposo y maneja una zona muy importante que es Antioquia. Tiene una historia muy linda, espero en algún momento tenga la oportunidad de seguirla en redes porque es una mujer poderosa. Ahora los quiero dejar, Caterín, mi estimada Caterín Sierra. Caterín también es una líder que lleva 2 años con nosotros. Ella, ¿cómo empezó? Básicamente empezó con una barriga gigante, así que si aquí hay mamás, mujeres embarazadas, con obviamente una visión, quiero que escuchen a Caterín. Entonces, Katy, adelante con tu opinión frente a la pregunta, ¿qué es para ti o cómo ves el tema multinivel?
Bueno, Cami, muchas gracias y bueno, gracias a todas las personas que están conectadas en esta noche de hoy. Y bueno, para mí cuando conocí esta industria significó tiempo para yo poder realizar mis sueños. ¿Por qué? Porque en el momento en que me presentaron esta industria y me presentaron esta oportunidad, yo trabajaba en una clínica de domingo a domingo, trabajaba todo el día, casi ni siquiera las 8 horas, a veces 10, 12 horas, y me di cuenta que no tenía tiempo para mí, y eso que en ese momento yo estaba soltera, ¿sí? Mi sueño siempre fue crear una familia, tener varios hijos, porque quiero tener una familia grande, y yo decía, ¿cómo voy a criar a mis hijos si yo sigo trabajando en esta profesión? Soy nutricionista de profesión y amo mi profesión, pero sabía que necesitaba tiempo, y cuando descubrí que con esta industria podía ser madre de tiempo completo, decidí hacerlo sí o sí al 100%, y hoy en día, gracias a este vehículo financiero que es Flash Mobile, pude ser madre de tiempo completo. Entonces, para mí significó más que un vehículo financiero, significó un vehículo que me iba a permitir tener tiempo y libertad. Genial. Listo. Katy, muchísimas gracias. Gracias también a Natalia. Si se dan cuenta, tenemos dos historias, dos mujeres. De hecho, como les decía, Natalia maneja todo el tema de Antioquia. Katy es de Santander, de Bucaramanga, y en este momento se trasladó a Bogotá para seguir armando su red. Entonces, creo que empezamos con muy bien, o sea, con el pie derecho, y vamos con la siguiente pregunta. Se las quiero publicar porque es muy importante que las personas que están con nosotros en este momento puedan ver y leer obviamente las preguntas. Esta es muy importante. Voy con la siguiente. Creo que nos pega a todas y a todos, pero como estamos en un espacio, en un foro para la mujer, les quiero preguntar qué papel puede desempeñar la inclusión financiera en esta industria, en el proceso de empoderamiento de la mujer. Entonces, cuando miramos esta pregunta, de pronto la gente piensa, están solamente hablando de dinero, dinero, pero no. Realmente esto tiene muchas aristas y la persona que nos va a contestar esta pregunta va a ser primero Natalia. Natalia, tienes la palabra. Listo. Bueno, ¿qué les cuento ahí? Les quiero contar que para mí significa independencia, o sea, no solamente en la parte económica, sino también, imagínate cómo tú te puedes sentir tú como mujer si eres, por ejemplo, casada y vives netamente de lo que hace tu esposo. ¿Qué significaría para ti hoy empezar a tener ingresos y que los puedas hacer desde tu casa? Porque lo bueno de este tipo de negocios es que lo podemos hacer desde nuestras casas, lo llevamos siempre en el bolsillo porque es a través del celular. Y cuando tú empiezas a ganar dinero, pues imagínate cómo te sientes, que si tú te quieres ir a hacer un cariñito, te quieres consentir, que tú te lo puedas pagar, que no tengas que pedirle dinero a tu esposo, eso te da muchísima satisfacción. Y fuera de eso, te puede empoderar como mujer porque puedes salir a brillar y decir, oye, yo estoy aquí, yo sirvo también para otras cosas y qué rico que lo pueda hacer desde un negocio, desde mi casa y que no tenga así que afectar el tiempo, por ejemplo, que le esté dedicando a los hijos, las que tienen hijos. Pero imagínate si tú te quieres ir a dar un viaje, que tú te lo puedas dar, que quieras invitar a tu mamá, a tu abuela a comer y que tú lo puedas hacer. Eso es algo extraordinario y eso no tiene precio. Y no solamente estamos hablando de esa independencia financiera o esa independencia económica, sino también este tipo de negocios nos sube nuestra autoestima, nos ayuda a creer en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí todos los días estamos hablando con diferentes tipos de personas y cuando nos relacionamos, pues eso hace que nuestra autoestima crezca. Así es, digamos que Natalia, tú dices algo muy cierto. Y señores, ustedes saben que finalmente la industria lleva muchos años, pero también hemos tenido una serie de cambios culturales. Antes nos tocaba, bueno, en una época las mujeres dependían 100% de los hombres. Entonces, si nosotros queríamos comprarnos algo, si el esposo no te daba permiso de comprarlo, no podías hacerlo. Y estamos hablando también en muchas culturas del siglo XX. Entonces, tengamos esto en cuenta porque esto realmente nos da muchas herramientas
por supuesto, para no solamente comprarnos cosas, sino para sentirnos útiles y que obviamente somos muy, muy valiosas. Ahora pasamos con Katy. Katy, tu perspectiva frente a esta pregunta. Bueno, yo creo que algo súper importante de este vehículo financiero que nos permite generar un ingreso y construir un residual poderoso es que nos va a permitir cumplir sueños, ¿sí? Yo soy una mujer muy soñadora y yo siento que muchos de nosotros a veces limitamos nuestros sueños a nuestros ingresos, ¿cierto? Si yo quiero viajar, pero resulta que mi ingreso es muy poquito, pues tengo que viajar, un ejemplo, a la costa, ¿sí? O viajar, un ejemplo, en mi caso que soy de Bucaramanga a San Gil, que es como la salida a las afueras de la ciudad. Pero ¿qué pasa si tú aquí empiezas a construir un ingreso? Tú ya puedes pensar en poder viajar fuera del país, que es un sueño por lo menos que yo tenía, pero nunca había salido del país. Pude entrar a esta oportunidad y pude viajar a Canadá, pude viajar a México, pude viajar a Perú. Entonces, en menos de un año ya había ido a 3 países cuando nunca había salido del país. Entonces, no solamente es eso, poder pagarle de pronto unas vacaciones a mi familia, que también lo pude hacer. Pasar todo un diciembre, casi más de 2 semanas con mi familia en la costa, fuimos a Santa Marta, Cartagena. Entonces, todos esos sueños te lo permite este vínculo financiero porque tú empiezas a construir un ingreso, ¿sí? No solamente por lo menos hay sueños de viajar o hay sueños materiales, porque tú también puedes construir acá una cuota inicial para tu casa, ¿sí? O comprarte tu primer vehículo, ¿sí? Así sea de 0 kilómetros o así sea de segunda, pero tienes la posibilidad de empezar a construir cosas, ¿sí? Un ejemplo, yo tuve un sueño que siempre tuve desde adolescente, pero cuando fui profesional no lo pude lograr y solamente llevando un año aquí en esta compañía lo pude hacer realidad, que fue pensionar a mi mamá. Yo soy hija de madre soltera, mi mamá toda la vida trabajó, o sea, desde que tengo conciencia, siempre la vi trabajando y ella trabajaba en servicios generales. Y para mí era muy duro ver que mi mamá tenía todo el día que estar trabajando, como quien dice, con una escoba en la mano, con un trapero en la mano, gastando su salud. Y yo dije, algún día tengo que volver a mi mamá pensionada, porque ustedes saben que aquí en Colombia alguien se pensiona después de los 50 y tantos, ¿sí? Mi mamá ya llevaba más de 30 años trabajando, pero no cumplía la edad y ahorita apenas todavía tiene 50 años, está muy joven y todavía no se pensiona. Entonces, cuando entré a esta compañía y empecé a generar un ingreso que me permitió no solamente mantener a mi familia, sino también mantenerla a ella, es cuando yo le digo, mamá, salte de trabajar, yo todavía voy a pensionar, yo todavía voy a terminar de pagar la salud y la pensión, porque ella me decía, no, y ahora yo sí dejo de trabajar, ¿quién me va a pagar la pensión? ¿Cierto? Entonces yo le dije, tranquila, yo sigo cotizándote la pensión y la salud, pero ya yo voy a hacerme cargo de tu salud, de tu hogar, de tus gastos. Entonces, saber que mi mamá ya pudo renunciar a ese trabajo hace más de un año, eso es una satisfacción espectacular. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un porqué, ¿cierto? Que sí o sí, el dinero no es todo en la vida y no es la mejor felicidad ni nada de eso, pero sabemos que si tenemos dinero, estamos tranquilos, ¿sí? Y nos ayuda a cumplir ciertos sueños que quizás sin dinero no los podemos lograr. Entonces aquí, si tú te enfocas, vas a poder construir un ingreso que te va a permitir eso, cumplir esos sueños materiales, esos sueños no materiales que no has podido cumplir de pronto en tu negocio tradicional o en tu profesión. Genial. Katy, muchísimas gracias. Nata, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta abre un debate mucho más grande que obviamente no podemos tener en este momento, pero tal vez en una próxima oportunidad. Listo, entonces, si alguien tiene una pregunta, alguno de los invitados, con muchísimo gusto, por favor, vayan usando el chat y seguimos con la siguiente pregunta. Creo que esta nos va a pegar a todos en la industria en general. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros empezamos con este modelo de negocio invitamos a nuestros conocidos, obviamente a nuestro mercado natural, y nuestro mercado natural no solamente son nuestras mamás, hermanas, amigas y demás, sino gente, y obviamente mujeres que se puedan sentir muy identificadas con el momento en el que estamos nosotras, cada una. Muchas nos dicen que sí, o muchas nos dicen que no. He visto muchos casos en donde alguna decisión financiera o no, quiero decirles, están a punto de decir sí o no a la oportunidad, lo que quiero decir. Entonces, yo les quiero preguntar, Natalia y Catherine, realmente, ¿cuáles son las barreras clave que impiden a que las mujeres hagan parte de este tipo de negocio? Natalia, tienes la palabra. Bueno, yo creo que primeramente el miedo,
¿cierto? Porque, por ejemplo, yo nunca había hecho este tipo de negocios y yo venía de una quiebra, entonces imagínense yo emocionalmente cómo estaba. Yo estaba destrozada, por decirlo así, como nosotros lo llamamos, ¿cierto? Tenía muchísimo miedo de emprender. Afortunadamente, pues yo hago el negocio con mi esposo, pero él también tenía miedo, o sea, los dos estábamos súper temerosos de empezar algo que no sabíamos si de pronto nuevamente íbamos a volver a fracasar, porque miren, eso cuando tú te quiebras, eso no se quita. El miedo siempre va a existir porque es un reflejo natural, es un mecanismo de protección. Entonces, el miedo nunca se va a quitar. Entonces, yo creo que una de las barreras es esa, el miedo. Lo otro es creernos que no somos capaces de hacer este tipo de negocios porque es algo nuevo para nosotros, pero realmente el modelo lleva más de 50 años funcionando, entonces ahí es cuando tú te dices, o sea, si le funcionó a fulanito, pues ¿por qué no me va a funcionar a mí? Si somos realmente iguales. Lo otro es que debemos cambiar, hacer esa transición de mentalidad, por ejemplo, las personas que son empleadas o que son autoempleados, de ser dueños de negocio. Entonces vamos a tener que trabajar muchísimo en cada uno y eso es súper gratificante. Yo digo que este modelo de negocio tiene muchos tesoros ocultos y el primero es eso, o sea, vamos a tener que trabajar inmensamente en nosotros, en esas barreras limitantes, en todos esos paradigmas que tenemos inconscientes o conscientemente, pero la gran mayoría son inconscientes, han sido inculcados desde el hogar, desde el colegio, la universidad, porque recuerden que a nosotros nos han educado es para ser empleados, jamás nos han educado es para emprender o hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que las barreras más importantes que nos encontramos es esa. El dinero no es una barrera porque lo bueno de este negocio, de este tipo de negocio, es que son negocios muy económicos. Entonces, hablando de nuestra franquicia, por ejemplo, 1 millón de pesos, pues no va a hacer mucho la diferencia. Y aquí les quiero poner un ejemplo, y cuando Julián y yo íbamos a iniciar, pues nosotros debíamos más de 120 millones de pesos. Y tuvimos una conversación donde nos sentamos y dijimos, bueno, Juli, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, esto pinta muy bueno, me parece súper porque son servicios que todo el mundo usa, pero no tenemos el 1 millón de pesos. Entonces él me dijo, vea Natalia, pues 1 millón de pesos en este momento no hace la diferencia. ¿Qué más da de ver 120 a 121? Y yo le dije, pues sí, hagámosle. Y nos lanzamos a hacer el negocio porque realmente no hacía la diferencia. Entonces ahí fue cuando otra vez empezamos a hablar con las personas, nos fuimos empoderando y gracias a todo ese trabajo que hemos ido, pues ya hoy los resultados son un cuento totalmente diferente. Listo, Nata, muchísimas gracias. Catherine, tu aporte frente a esta pregunta. Bueno, yo creo que lo más importante que nos pone como esa barrera a veces a nosotras las mujeres son los paradigmas, ¿no? Los peros, ¿no? Pero es que yo soy un ejemplo. Yo estaba embarazada cuando conocí este negocio. Yo pude haber dicho, no, pero yo estoy embarazada, estoy trabajando, no tengo el tiempo. ¿A qué horas voy a hacer este negocio? ¿Sí? Incluso un ejemplo, si tú ya tienes, no estás embarazada, sino que ya tienes tus hijos, 2, 3 hijos, tú vas a decir, pero ¿a qué horas voy a hacer este negocio y voy a cuidar mis hijos? ¿Sí? O si eres de pronto empresaria o comerciante, pero ya tengo mi negocio, ¿a qué horas le voy a dedicar tiempo a este tipo de negocios? ¿Sí? Entonces esos paradigmas que a veces te limitan de que no puedes porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, es lo que a veces nos limita a hacer este negocio. ¿Y qué sucede? Que cuando tú arrancas en este tipo de modelo financiero, tú empiezas a descubrir un liderazgo, empiezas a descubrir esa mujer empoderada, porque si tú miras en la universidad, ni en el colegio, ni en la secundaria, te enseñan a ser empresaria o te enseñan a emprender. Entonces, cuando tú te empiezas a entrenar en este tipo de Zoom, empiezas a hablar con las personas y empiezas a descubrir que llevas dentro una mujer empoderada, que llevas dentro una mujer con liderazgo, es cuando empiezas a apasionarte de este negocio.
¿sí? De Entonces, acuerdo. la invitación es a que no le tengan miedo a esos peros, incluso un ejemplo. Hay muchas personas que dicen, pero yo soy ama de casa, ¿cómo yo voy a hablar de emprendimiento si yo jamás he emprendido? ¿Qué credibilidad voy a tener yo? Ujú. ¿Sí? Entonces, no importa, en este momento hay muchas mujeres desde casa trabajando, ¿sí? Entonces, la mentalidad y el mundo ha evolucionado tanto que te permite ser una mujer que nunca ha trabajado posiblemente, pero que puede empezar a emprender. O una profesional, un ejemplo en mi caso, yo trabajaba en una clínica, imagínense mis compañeros, incluso ninguno de mis compañeros hoy en día hace este negocio, nunca quisieron saber nada del negocio y yo se las presenté y yo les decía, mira, haz este negocio y me decían, usted está loca, o sea, ¿para qué estudió tantos años de su vida y ahora usted se va a ir a vender sincares o a vender chips o a vender minutos? Sí, es la percepción que ellos tenían. ¿Qué sucede hoy después de varios años? ¿Quién ha viajado a otros países? ¿Quién ha disfrutado de vacaciones? ¿Quién está mejor económicamente? Quizá yo, porque ellos tienen unos paradigmas de que una persona quizá profesional o quizá que tiene ya o ejerce su carrera, pues no puede desarrollar estos negocios. Y ahí es la invitación, a que no te dé miedo el que te critiquen, a que no te dé miedo el que se burlen de ti, porque esos son esos paradigmas que te van a limitar a no buscar y realmente construir esos sueños que es a lo que yo siempre voy, ¿no? Que aquí tienes un vehículo financiero que pese a lo que digan los demás, si tú entras y trabajas y te enfocas, van a pasar 2, 3 años y esas otras personas van a verte y van a decir, wow, lo logró. Y ahí es cuando tú te vas a sentir satisfecho. Porque hoy en día mis compañeras de universidad quizás no hacen este negocio, pero me dicen, Caterine, te admiro porque lo has logrado y lo que de verdad nos decías se ha cumplido. Pero yo no soy capaz, me dicen, no soy capaz de hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, ese es el miedo que a veces nos limita a ir más allá, porque si vamos más allá, pues realmente vamos a encontrar quizá esos resultados extraordinarios que haciendo cosas ordinarias, pues no vamos a encontrar. Gracias, Katy. Gracias, Natalia. Sí, totalmente de acuerdo. Finalmente hay una frase que dice que si uno quiere resultados diferentes, pues tiene que hacer cosas diferentes. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Aquí para hacer un paréntesis, ellos están hablando un tema de libertad financiera, de empoderamiento, de viajes. Les quiero comentar que gracias a todo el trabajo y los resultados que han tenido Katherine y obviamente Natalia, ellas ya han estado con sus esposos en algunos viajes incentivos con la compañía. Entonces, no sé cómo les pareció Xcaret, mis estimadas Natalia y Katherine. Fue un viaje maravilloso. Entonces, quiero que vean que no es solamente un tema como de que entres y sigas una carrera, no, es que realmente este modelo de negocio es tan bonito que te permite estar en muchas áreas, en muchas aristas y compartir con gente de la compañía, así como ellas pudieron estar en ese maravilloso viaje de entrenamiento y pues obviamente de, ¿cómo lo digo? Mis estimadas RVPs, disfrute, gozo, Sí, pero que total. son cosas añadidas a todo el modelo que tiene ACN y Flash en este momento. Bueno, la siguiente pregunta, sé que también vamos a hablar ya un poco más de porcentajes y acá es donde obviamente Natalia y Caterina nos pueden apoyar. Entonces, les contamos que estamos revisando un tema de estadísticas, digamos que las preguntas no son sacadas al azar, sino con base en nuestra experiencia y lo que podemos ver en esta industria. Dice que estadísticamente las mujeres tienen un porcentaje mayor de participación en negocios de tipo venta directa y marketing de relaciones. ¿Cómo lo explican desde su perspectiva? Entonces, antes de ir con ellas, como Katherine y Natalia les decían, ellas en este momento hacen su negocio con sus esposos. Entonces, usualmente cuando hablamos de venta directa, es venta de productos. Y yo en algún momento les preguntaba, ¿ustedes se imaginan a Julián? Julián es el esposo de Natalia, vendiendo perfumes, o a Miguel ropa interior. ¿Ven? Son perfiles y estamos hablando también de la misma industria de venta directa. Entonces, sí me gustaría que ahondáramos un poco en esta pregunta y bueno, Natalia, adelante. Bueno, yo creo que a nosotras las mujeres se nos facilita muchísimo, yo digo que cualquier negocio, ¿cierto? Porque si fuéramos, bueno, a excepción de los trabajos que tengan que ver con fuerza y todo eso, que ahí sí, pues no iríamos con eso, pero en cuanto a ese tipo de negocios de venta directa, se nos facilita muchísimo, primero porque nosotros tenemos como
varias habilidades o múltiples inteligencias, lo podríamos decir así, porque ustedes pueden darse cuenta que cuando estamos, por ejemplo, en la casa, nosotros somos capaces de estar hablando por teléfono y a la vez cocinando, ¿cierto? Esas son algunas cosas de las que nos caracterizan. Y hay ahora un porcentaje, la venta directa viene creciendo muchísimo y es porque son negocios que los podemos hacer desde casa, sin descuidar, por ejemplo, esas labores que tenemos en el hogar, con los hijos, que nos permite tener tiempo, ¿cierto? Que podemos manejar nuestro tiempo, entonces podemos hacer las cosas desde la casa. Y es súper importante, nosotros queremos muchas veces como tener el control de todo. Entonces, desde casa podemos estar controlando que los niños hagan las tareas, que nosotros hacer el negocio, apartar un tiempo para estar con ellos. Entonces, este tipo de negocios vienen creciendo de una manera extraordinaria. Y eso nos va a permitir tener más acogida para que más mujeres pues vengan y participen de esta industria. Fuera de eso, nosotros tenemos una capacidad de relacionarnos súper fácil. Las mujeres, por ejemplo, cuando uno está en la calle y le pregunta, por decir algo, la hora a otra mujer, pues esa mujer te la va a dar. Y también si le preguntas a un hombre, pues eso también nosotros generamos más confianza que un hombre. Por ejemplo, cuando un hombre se te acerca en la calle, uno que piensa, ay, me va a atracar, quién sabe qué me va a hacer. En cambio, si una Ujú. mujer se te acerca, pues es totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos muchísimas ventajas en esta industria de venta directa. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Catherine, ¿tu opinión? Bueno, yo creo que lo más importante son esas habilidades de carisma, ¿no? Que nos caracteriza a nosotros las mujeres. Yo digo que si tú no tienes carisma es muy difícil llegarle a alguien, ¿no? Entonces nosotras las mujeres somos más carismáticas, somos quizá, sonreímos, entonces uno con una sonrisa, yo digo, tú traes a un brand líder con una sonrisa, tú traes a un cliente con una sonrisa, ¿sí? Porque a veces el cliente dice, pero ¿cómo le digo que no a esta mujer? ¿Cierto? Entonces, ese carisma que nos caracteriza a nosotras las mujeres lo debemos aprovechar y por eso es que quizá lo que nos explicaba Camila en las estadísticas del network marketing, muchos de los grandes líderes, un ejemplo, SVPs y demás, en la mayoría de veces son hombres, pero si ustedes miran en su estructura, es conformado por quiénes, por mujeres, ¿sí? Entonces los hombres son también inteligentes, ellos buscan a mujeres en sus organizaciones precisamente Ajá. porque nosotros las mujeres impulsamos, ¿sí? Incluso hoy en día, no solamente en la industria del network marketing, sino en otras industrias vemos que las gerentes, ya no es el gerente, el hombre que era siempre los que ocupaban los mayores cargos, sino hoy en día son también las mujeres, ¿sí? Porque también tenemos una forma de tratar a las personas, tenemos más de pronto comunicación, entonces es importante que tú liberes ese potencial que tienes, porque Ujú. si tú te enfocas, y esto va para los hombres y las mujeres, tú como hombre quieres llegar a RVP, contacta a la mayor cantidad de mujeres empoderadas, porque seguro que te van a llevar a ese rango. Y si eres mujer, lo mismo, con tu ejemplo, ayúdale a esas demás mujeres a que descubran ese liderazgo, porque una vez una mujer está empoderada, créeme que eso es como que tú la sueltas y ella hace maravillas, ¿sí? Así me veía yo. Cuando recién me presentaron esta oportunidad, estábamos mi esposo, que él siempre fue el networker, el que hacía este tema de emprendimientos, pero a mí también siempre me llamó mucho la atención, incluso nos conocimos haciendo este tipo de modelos de negocio. Pero ¿qué sucedió cuando yo estuve embarazada? Pues nació en mí ese, como dicen, esa leona que quería mejorar su condición económica porque venía quién, un bebé en camino. Ya no pensaba en mí, no pensaba en mi esposo, pensaba era en ese bebé. Entonces, uno como mujer tiene un porqué muy grande, que pueden ser sus hijos, que puede ser su mamá, que pueden ser sus hermanos, ¿cierto? Porque siempre tenemos ese don de querer ayudar a las demás personas. Entonces, por lo menos el servir en mi organización, el querer ayudar a esos hombres, a esas mujeres que están en mi equipo de trabajo, es lo que me ha ayudado a tener los resultados que hoy en día tengo. Entonces, es importante que siempre tengas en cuenta tratar de vincular lo más posible
a mujeres a tu organización para que veas cómo se potencializa tu rango rápidamente. Sabes, estoy totalmente de acuerdo. Algo que hablábamos hoy con ustedes dos era ese tema. Y Katy y Natalia dijeron algo muy clave. Si tú eres hombre, asegúrate de tener mujeres en tu organización. Y ustedes son ejemplo de eso. Por ejemplo, el mentor de Natalia pues es Efraín Tejada. Sé que la mayoría de personas que están acá en la sala lo conocen. Y la historia de Efraín es muy interesante porque, bueno, él lleva obviamente más de 15 años en la compañía. Y él nos decía, es que yo no hablaba con nadie. Entonces, cuando uno empieza a ver esa evolución, y él fue muy inteligente y empezó a meter mujeres dentro de la organización, como Natalia, bueno, obviamente en ese tiempo y hoy día con la organización que tiene en Colombia, pues nos damos cuenta del gran potencial. Igualmente, Catherine, el mentor de Catherine y Miguel es Simon Abud, para pues, quienes no lo conocen, también es una persona muy conocida mundialmente en el tema de network marketing. Y Simon, cuando empezó el negocio, nos comentaba que nadie en su familia lo quiso apoyar. Fue, presentó el negocio, y hasta que un tío dijo, no, pero ¿cómo no lo van a ayudar? Y ahí fue como ese impulso. Y Simon también muy inteligentemente empezó a crear una organización y afortunadamente pues tiene dentro de su organización a alguien como Catherine. Entonces, Katy y Natalia, totalmente de acuerdo. Lo más inteligente que puede hacer un hombre, señores, es que tengan mujeres en su organización. Por algo estamos donde estamos. Bueno, les quiero seguir compartiendo pantalla. Tenemos una siguiente pregunta y esta parte me encanta porque no solamente Natalia y Catherine son nuestras invitadas. Aquí vamos a hablar un poco un tema de percepciones, porque cuando, digamos desde mi experiencia, que llevo 7 años en el corporativo, en mercadeo en red y venta directa, siempre he visto a las líderes o distribuidoras, como ustedes le quieran llamar, con una forma de ser diferente. Son mujeres que impactan, que cuando entran a algún lugar, tú dices, esta mujer es una líder. Cuando nos visitaban en el corporativo, era una mujer que era otra persona a lo que uno conocía cuando iniciaron el negocio. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Han visto que las mujeres son percibidas de otra forma cuando hace un modelo como ACN Flash? ¿Y qué ejemplos propios y de mujeres de sus equipos nos pueden dar? Entonces, les cuento. Tenemos 2 invitadas. La primera, con la que quiero que empecemos y nos pueda dar su testimonio, es Araceli Correa. Les cuento un poco de Araceli. Araceli también tiene el rango de RVP, pero Araceli tiene una particularidad muy importante. Ella hace el negocio en familia. Entonces, no voy a ser yo quien les cuente, obviamente, el testimonio de Araceli, pero es una gran líder. También se encuentra en ese momento en el departamento de Antioquia. Y bueno, tiene un testimonio increíble, perdón. Ara, entonces, ¿estás ahí? Adelante, por favor. Y buenas noches, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, Ara, gracias. Perfecto, bueno, buenas noches para todos. Como les dijo Camila, mi nombre es Araceli Correa, soy vicepresidente regional en la compañía. Tengo 22 meses, yo creo. Bueno, en septiembre del 2018 inicié oficialmente porque conocí la compañía desde enero del 2018. Muy contenta, la verdad, desde que me hablaron de la compañía. A mí ni siquiera me explicaron el negocio, simplemente me dijeron que era telefonía celular y que íbamos a ganar dinero por eso, y yo dije, quiero estar ahí, tomé la decisión inmediatamente. En este momento tengo más o menos 1.500 personas en mi equipo de trabajo y tengo alrededor de unos 5.000 clientes más o menos. De profesión, pues quiero contarles que yo no fui a la universidad, pero sí hice algunos estudios, algunos cursos, algunas cosas, pero para mí mi profesión es esta industria, ¿sí? Porque la conozco hace 15 años y cada vez siento que aprendemos más en esta compañía. Me visualizo acá el resto de mi vida. Yo decidí plantar mi bandera en esta compañía. Sé que aquí voy a estar el resto de la vida, gracias a Dios, porque es una compañía que sabemos que va a existir siempre. Entonces me visualizo aquí en 2 años, en 4 años, en 10 años, obviamente muy bien. Pues en este momento puedo darle gracias a Dios porque, como dijo Camila, yo vivo 100% de este negocio. Lo trabajo con mi esposo y mi hijo, lo trabajamos en familia, nos apoyamos mucho en familia. Entonces sabemos que aquí vamos a estar el resto de tiempo. Para mí ha sido una oportunidad increíble y simplemente pues quiero invitar a todas las mujeres que se empoderen porque aquí, mira, sí, hay muchos profesionales, pero también hay personas que son amas de casa, que fueron empresarias como lo fui yo, sí, que tuvimos otras actividades
y esto es una oportunidad para todo el que quiera desempeñarse como profesional en la compañía. Aquí perfectamente lo va a poder hacer. Yo he escuchado hablar a Natalia y a Katherine y me identifico mucho con ellas porque realmente nosotras las mujeres cuando nos empoderamos no nos frena nadie. Y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Sara. Como lo dijo, cuando las mujeres nos enfocamos en algo, pues no nos para nadie. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y nuestro siguiente testimonio es una mujer con la que ya he tenido pues la oportunidad de conversar en otras presentaciones. Ella se encuentra en este momento en la ciudad de Sincelejo. Y bueno, Margin, sé que tienes un testimonio increíble. Cuéntanos lo de tu empresa, qué ha pasado con este tema de la pandemia y la sala es toda tuya. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Margia Alexa Sagra. Como dijiste, Camila, vivo en la ciudad de Sincelejo. Les cuento un poquito de mí. Yo soy ingeniera electromecánica. Duré un tiempo trabajando como ingeniera. Aquí en Sucre estaba trabajando con Electricaribe y me mandaron a unos pueblos que habían problemas de orden público y grupos al margen de la ley pues me amenazaron por hacer mi trabajo. Entonces yo desde ese tiempo, hace 17 años, pues decidí emprender. Me puse a hacer algo totalmente diferente a mi carrera. Tengo un almacén de ropa y también hago dotaciones para empresas y colegios. No solamente aquí en Sincelejo, sino en todo Sucre, parte de Córdoba y Bolívar. Me ha ido muy bien como empresaria, ¿sí? Y me enteré de esta oportunidad hace 10 meses. Yo quería buscar algo alternativo porque pues para nadie es un secreto que tener un negocio tradicional, los gastos administrativos son muy grandes. Yo no quería nada como de eso, yo quería hacer algo diferente, enfocarme en otra cosa, pero no hallaba en qué, ¿no? Por una llamada, fue muy chistoso, a mí nadie me lo presentó así de momento, nadie me dijo, venga Marti, le cuento, sino que llamé, yo viajo mucho a Bogotá a traer insumos, y llamé a donde siempre me quedo, donde un familiar, y me salió su llamada, está siendo transferida a Flash. Yo pregunté, yo dije, uy, esa telefonía, yo pues no, ese operador nunca lo había escuchado. La señora me dijo, no, es que mi yerno está de empresario de telecomunicaciones. Y yo dije, ay, wow, se ganó la lotería. Como buena ingeniera pensé que había montado pues las antenas y el satélite. No, o sea, yo dije, Dios mío. Pero cuando él se sentó conmigo y me explicó, yo no entendía, o sea, a mí nunca había hecho una red, no sabía, yo siempre era la clienta de la crema y el perfume, pero nunca me había dicho que venga y haga una red, o sea, nadie, no tenía ni idea que era eso. Yo lo único que entendía era que yo podía ganar por por todas las personas que tuvieran un teléfono en la mano. Y yo dije, wow, esto es un vicio, todo el mundo tiene un teléfono. Entonces yo lo voy a hacer, yo no sabía de nada, yo me vine al otro día, él me lo explicó en Bogotá y me vine al otro día para Sincelejo. Le traté de decir a mi esposo no me dejó hablar, la verdad, me dijo, ¿qué te vas a meter? Y no sé qué, y yo dije, ay, bueno, si no me vas a ayudar, no te preocupes, yo sí lo voy a hacer, lo llamé, venga, ¿cómo es que me inscribo? Y lo hice. Ya llevo 10 meses, ya soy ejecutiva líder de equipo de Tele. Realmente me ha encantado porque pues, esto es un sistema colaborativo y yo nunca vi que alguien me ayudara haciendo mis trabajos, ni como ingeniera ni como comerciante, ¿no? Estoy trabajando ya muy fuerte para ya alcanzar el TC, la coordinación de equipo, y pues realmente muy contenta sobre todo en este tipo, ahorita con lo de la pandemia, pues, como les parece, me tocó cerrar el almacén, los contratos a medias. Si yo no hubiera tenido este negocio, realmente estuviera yo realmente llorando. Pero no, afortunadamente lo he podido hacer desde casa, me está creciendo mucho el equipo, pues haciéndolo desde aquí. Para mí ha sido toda una bendición. La verdad, toda una bendición poder realizar este negocio y totalmente agradecida pues con todo el equipo, con el corporativo, pues con todos, con mi equipo de trabajo, con mis compañeros
nos la pasamos bien buenísimo porque todas somos personas que nos visionamos a tener una libertad financiera que yo, pues durante todo este tiempo, llevando tantos años trabajando y no la tengo. Entonces ya esto a mediano plazo me va a permitir ya tener una libertad financiera y por eso lo estoy haciendo pues tan juiciosamente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Margie, muchísimas gracias. Pongan un 1 quien se sintió identificado con, obviamente, la historia de Margie y de Araceli. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido que hacer muchas cosas diferentes a nuestra carrera o a lo que estábamos esperando, porque necesitamos hacer cosas diferentes. Gracias, Araceli, gracias, Margie. Bueno, continuamos. Natalia, algo que nos quieras contar de tu testimonio, que nos quieras compartir. Bueno, yo primero quiero honrar a mis antepasados, pues a las abuelas, a las madres, que yo sé que a ellas les tocó una vida totalmente diferente y dura a la que nosotros llevamos. Entonces yo hoy las quiero honrar porque hoy somos lo que somos gracias a lo que a esa brecha que ellas tuvieron que abrir para que nosotros hoy podamos gozar de esto y tener una mente más abierta frente a lo que pasa en el mundo. Entonces yo hoy las quiero honrar a ellas y darles las gracias, primero que todo. Y lo otro es que yo quiero contarles que de mí, pues yo de profesión soy fisioterapeuta. A mí, yo nunca he trabajado en una empresa, siempre he sido independiente porque soy un poco terca y no me gusta que me manden, pero sí mandar como buena mujer, ¿cierto? Entonces, quiero contarles que para mí este negocio ha significado muchísimas cosas, no solamente en lo económico, porque no nos digamos mentiras que el dinero es algo importante, es un buen factor, pero no lo es todo. Hay otras cosas que son más importantes como la familia, el amor, ¿cierto? Y hoy también quiero honrar a todas esas mujeres que hacen parte de esta compañía y que no nos miremos como enemigas, sino todo lo contrario, que nos miremos como amigas, que nos apoyemos porque nos podemos hacer, cuando nos unimos, ustedes no saben el poder que tiene el círculo de mujeres, ese poder femenino. Y quiero contarles yo por qué inicié este negocio. Yo tengo una hermana y dos sobrinas, pues que viven en España y yo hacía 18 años no las veía. Y para mí eso siempre me taladraba. Yo soy la menor de tres, o sea que yo soy la niña, pues mi mamá todavía me dice la niña. Y yo empecé, cuando me contaron sobre este negocio, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, poderlas traer a ellas. Y las traje el año pasado y las traje a las tres y ellas viven en España y yo hacía 18 años no las veía. Ustedes no se imaginan lo que significó eso, no solamente para mí, sino para mi familia. Ustedes no saben la alegría que yo le pude dar a mi abuela. Mi abuela tiene 94 años. Yo decía, ¿y si este es el último año de mi abuelita? Pues qué rico que yo le pueda dar esa alegría. Y a mi mamá, a mi hermana, a mis tías, todo eso, fue un encuentro del corazón y fue algo hermosísimo. Y yo todavía, ese es mi porqué, o sea, porque si lo pude hacer una vez y las pude traer una vez, pues obviamente las voy a seguir trayendo cada año o podemos ir a pasar vacaciones en otro lugar donde nosotros queramos. Y eso es lo que te permite este tipo de negocios, que tú puedas tener libertad y que el dinero pues lo atribuyas a quienes aman, a quienes amas y a quienes están alrededor. Para mí eso es lo que significa este negocio y por eso lo hago con pasión y con amor. Nata, muchísimas gracias. No conocí ese detalle de que eres fisioterapeuta, perdón, pero bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Se dan cuenta, aquí tenemos mujeres de todas las profesiones y de todas las áreas. Katy, vamos contigo. ¿Qué nos puedes compartir?
Bueno, básicamente mi historia yo creo que durante este conversatorio lo he podido contar. Yo este negocio lo amo, lo seguiré amando por mucho tiempo porque fue realmente el vehículo que me permitió empezar a construir y a materializar cada uno de mis sueños, ¿sí? Muchas veces tú sueñas algo y ves que pasan años y años y años y no puedes cumplirlo. Entonces, a veces vivimos en un mundo en donde la gente se le olvidó soñar, en donde la gente realmente ya no tiene metas, ¿sí? Porque de pronto, ¿para qué una meta si ni siquiera, o sea, viven para sobrevivir, ¿cierto? O sea, si tienen de pronto un trabajo, un empleo, sobreviven con lo que ganan porque no pueden tener una perspectiva más alta de su vida porque su dinero se lo limita. ¿Sí? Entonces, no sé si tú como mujer en algún momento de tu vida te has sentido frustrada o te has sentido estancada, ¿sí? Yo siempre digo, tú debes irte visualizándote cada 5 años, cada 10 años, cómo te quieres ver, ¿sí? Un ejemplo, yo cuando empecé este negocio me visualizaba como TC. Yo ni siquiera soñaba con ser RVP, para mí el TC era algo espectacular, pero cuando tú te enfocas tanto en algo, pues resulta que el resultado llega por añadidura. Una vez fui TC, a los que como 15 días fui RVP, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede y qué quiero decirte con esto? Que cuando tú te enfocas en algo cuando tú quieres algo tanto y te enfocas en lograrlo, a veces logra más de lo que pensabas lograr, ¿sí? Y eso me pasó a mí y así lo quería. Y cuando yo empecé a hacer este negocio, me visualicé qué quería hacer. Y es importante que si tú entras a hacer este proyecto o ya estás dentro de este proyecto, te visualices cómo quieres verte finalizando año o qué rango quieres lograr el próximo año. Porque si tú entras sin una meta, dicen por ahí, si no tienes metas, mejor no te metas, ¿sí? O sea, porque si tú no tienes una meta o como dicen por ahí, si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Entonces es importante no solamente estar en este negocio, sino estar enfocado día a día para tener un resultado, porque va a llegar, o sea, el resultado llega porque llega. ¿Sí? Y así me pasó a mí. Duramos con mi esposo trabajando, siendo pioneros de esta compañía y nosotros no podíamos lograr. Nosotros hablábamos con Simón incluso y a él le daba risa porque nosotros, pues incluso nadie pensaba que Colombia fuese a tener el resultado tan grande que tuvo. Y nosotros le decíamos, Simón, nosotros hacemos cuentas y nosotros creemos que vamos a hacer RVPs. Y Simón nos decía, oh, no, no, no. O sea, no, tranquilos, TCs, no se enfoquen en el RVP porque no creo que lo logren. Nos decía, si él es muy centrado y es muy, como muy de números. Entonces nosotros, pero es que Simón, o sea, teniendo en cuenta toda la gente que va a entrar, sí vamos a hacer RVPs. Entonces él nos entró tanto, como dice, con los pies en la tierra, que nosotros sí nos enfocamos en ser TC y resulta que después de 15 días de ser TC logramos el RVP y hoy en día hemos trabajado para seguir manteniendo ese rango y para lograr más cosas. Entonces ahí es donde te invito a que no te limites, a que te pongas metas, porque las metas se pueden lograr, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la siguiente meta? Y todos nosotros, en Colombia todavía no existe el primer colombiano SVP. Entonces, ¿cuál es la meta de todos nosotros? Lograr ser SVPs. Pero para primero lograr ser SVPs, ¿qué necesitamos? Pues primero ser ETLs o ser QLs. O sea, para nosotros haber llegado a ser RVPs, tuvimos que ser TCs. ¿Sí? Entonces la idea y la invitación es que todos, tanto hombres, mujeres, se empoderen y se enfoquen, ¿sí? En que realmente si ese resultado lo quieres lograr, pues todos los días pon un granito de arena para que construyas ese resultado. Que con ese resultado van a venir los viajes, van a venir salir de deudas. ¿Quién está endeudado en este momento? ¿Quién quisiera salir de deudas? Ese era uno de mis principales sueños, salir de deudas. Hoy en día puedo decir, no tengo deudas, estoy tranquila. Imagínate cuando yo estaba embarazada y debía todo, porque el que quiere, como dicen, el que se casa, quiere casa, ¿cierto? Y resulta que yo estaba recién casada y debía la cota de la cama, porque yo no tenía ni una cama para irme a vivir con mi esposo, entonces nos tocó comprar la alcoba, nos tocó comprar el comedor, los muebles, entonces, y todo era pagado a cotas. Entonces imagínate si nos atrasábamos un mes en cualquier cosa, ya habíamos un ejemplo, a veces nos colgábamos tanto que a veces para tú el status pelatus, ¿cierto? Para tú vivir bien,
y tener carro y vivir en una buena casa, pues te toca endeudarte. Nosotros nos vivíamos en el status pelatus. ¿Por qué? Porque teníamos carro, sí, pero lo debíamos. Vivíamos en un buen lugar, pero a veces nos colgábamos en el arriendo. Teníamos unos muebles bonitos, pero debíamos la cuota de los muebles. Entonces tú embarazada, imagínate, y que todos los días te llamara el del arriendo. Ya van 2 meses de arriendo, le vamos a hacer cobro jurídico. Después me llamaban los de la tarjeta de crédito, que no ha pagado la tarjeta de crédito, que llevaban 2 meses, que no sé qué. Entonces, por eso yo decidí hacer este negocio como si un perro o una culebra o un animal feroz me estuviera persiguiendo. Porque yo sabía que si lo hacía rápido, iba a construir un equipo grande, iba a poder salir de todas esas deudas. Entonces, si tú estás en este momento así, y este es un vehículo financiero que es como un Ferrari, tú decides si lo manejas a 30 kilómetros por hora o lo manejas a 300 kilómetros por hora, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias, Katy. Y sí, tú has dicho algo muy importante, nos has contado varias cosas de tu proceso durante la llamada, de verdad es súper, súper valioso, lo mismo Natalia. Y ahorita que tenemos la siguiente pregunta, creo que ya no la respondieron, pero sí me parece que podemos abordarla. Y es la siguiente, creo que esta es muy importante, no sé si sería redundante, pero chicas, yo les quiero preguntar qué significa el estar para cada uno de ustedes en una compañía como ACN Flash. Natalia, tienes la palabra. Bueno, para mí ha significado crecimiento a todo nivel. Crecimiento porque, pues, a mí, por ejemplo, no me gustaba hablar en público y aquí me he forzado a hacerlo. Yo creo que a leer, porque sí me gustaba leer, pero leía lo que a mí me gustaba. En cambio, aquí he tenido que leer de liderazgo, de cómo relacionarse con las personas. Como esto es un negocio de personas y para personas, pues entonces debemos tener todo ese material para podernos relacionar. He crecido también espiritualmente, en todos los niveles yo he crecido, pero lo más importante para mí, lo que ha significado es que eh, mi familia, o sea, mi familia ha tenido un cambio total. Pues yo creo que en Colombia todos siempre tenemos deudas porque estamos sobreviviendo y nosotros también teníamos muchas deudas, pues recuerden que nosotros nos quebramos y fuera de eso, pues yo en este negocio también quiero devolverle a mi mamá todo lo que ella ha hecho por mí, porque pues a los 11 años mi papá se murió, entonces mi mamá tuvo que salir a trabajar cuando nunca lo había hecho para poder sacarnos adelante a nosotros. Entonces yo quiero retribuirle a ella todo lo que ha hecho por mí, pues por mis hermanas y también porque quiero ser un ejemplo para mi familia. Inclusive, pues yo no tengo, pues Julián y yo no tenemos hijos, pero es porque es una decisión que tomamos, ¿cierto? Pero yo quiero ser ese ejemplo para mis sobrinas, ¿cierto? Que inclusive ellas cuando vinieron me lo dijeron y eso me hizo sentir súper orgullosa de lo que yo estaba haciendo, de ese proceso que estaba llevando y eso me ha encantado. Y también me gusta muchísimo los viajes, entonces yo creo que me voy a ganar todos esos viajes, porque recuerden que la compañía nos da esos viajes gratis, entonces, y te lleva a los mejores lugares. Yo creo que el sueño de toda persona es viajar, disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida. Entonces, para mí eso ha significado ACN, un cambio tremendo en mi estilo de vida. Y fuera de eso, poder hacer equipo con mi esposo, porque yo pienso que el trabajo en equipo siempre empieza desde casa. Entonces, eso para mí ha sido grandioso porque nosotros nos complementamos, o sea, nuestra pareja siempre nos complementa y eso es extraordinario. Y lo he notado, por ejemplo, en esas cumbres de liderazgo que hemos dado, que hemos podido impactar a muchísimas parejas que quieren también hacer el negocio juntos y eso me motiva a hacer las cosas cada día mejor y cada vez más por las personas que amo y también para impactar y ser inspiración para otras personas. Nada, muchísimas gracias. Katy, tienes la palabra. Bueno, yo creo que para mí lo que significa ACN es poder construir sobre roca,
Sí, esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces escuchamos negocios que nos lo dijo un amigo, otro negocio que me lo contó un primo, tantos negocios que hoy en día a nivel nacional, internacional, salen que muchas veces tú te enfocas en el pasto del vecino, en será que ese emprendió algo nuevo, será que le irá mejor a él que a mí. Y muchas veces tú no te das cuenta qué es lo más importante, que tú puedas construir sobre roca. No es lo mismo construir en un negocio, en una empresa fantasma, en donde puede que ganes dinero la primera semana, los primeros 15 días, el primer mes, y después desaparezca, a construir en una empresa real que está constituida en más de 27 países, que ya está en más de 25 años posicionada y que a todo país al que ha llegado nunca ha tenido que irse. Entonces, eso era importante. Con mi esposo siempre pensábamos y veníamos intentándolo, cansados ya de que no había una empresa que nos llenara, que nos generara esa satisfacción de decir estoy tranquila construyendo en un lugar que es seguro, en una empresa que es una empresa seria, que puede que pasen 5, 6, 7 años y no se va a ir de Colombia o no va a cerrar, porque si no ha pasado en 27 años, pues créeme que no va a pasar porque la empresa ya tiene experiencia en aperturar países, ¿sí? En lanzar servicios. Entonces, construir sobre roca significa construir algo que realmente te va a permitir construir un imperio para tu familia, ¿sí? Construir un imperio para tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, ¿sí? ¿A quién no le gusta ir por la vida y dejar huella? ¿Sí? Entonces, cuando tú construyes en una empresa como ACN, tienes tranquilidad de que todo que estás construyendo sobre roca, no que estás construyendo sobre cartón o que estás construyendo en algo que realmente no es fuerte, ¿sí? Que sus raíces no son fuertes y que en cualquier momento o en cualquier tempestad pues puede cerrar. Un ejemplo, estamos en cuarentena. ¿Qué sucedió con la empresa? ¿Tuvo que cerrar Flash? No, no pasó nada, o sea, seguimos, la empresa continuó y eso nos da mucho de qué hablar y mucho que pensar, porque si hubiese sido otro negocio, otra empresa, como muchas empresas tuvieron que hacer, ya hubiesen cerrado. Entonces, imagínate tener esa oportunidad de construir realmente en algo poderoso, en algo fuerte, en algo que no te va a defraudar. Yo creo que eso significa para mí. Genial. Muchas gracias, Katy, gracias, Natalia. Señores, se nos está yendo, no sé si ustedes sintieron la hora, pero yo la verdad no la sentí. Creo que fue una conversación, como les decía a Caterina y a Natalia, esto es una conversación entre amigas, entre mujeres que tenemos el mismo enfoque y que entendemos. Señores, y antes de irnos, simplemente una última pregunta, porque mis estimadas mujeres, de la boca de Natalia y de Catherine, van a escuchar el mejor consejo de por qué estar, iniciar o quedarse en ACN. La pregunta entonces es la siguiente. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Qué consejos le das a las mujeres para que lleguen a ser exitosas y empoderadas en ACN Flash? Estimada Natalia, brevemente te escuchamos. Listo, lo primero es que crean en ustedes. ¿Cierto? Eso es lo más importante, que creas en ti. Lo bueno de hacer este tipo de negocios es que la compañía te entrega todo el sistema, todo el know-how, entonces te va a entregar todo ese paso a paso que tú debes hacer para que tengas resultados. Lo otro es que te lo disfrutes. Que disfrutes ese proceso de cada pequeño escalón, de cada logro que vayas haciendo en esta compañía. Y lo tercero es que ayudes a la mayor cantidad de personas para que tus sueños se hagan realidad. Si tú ayudas a otras personas, pues obviamente tus sueños se van a hacer realidad. Así que colaborémonos entre todos, unidos, y disfrútate el proceso, gózatelo, diviértete y hazlo con amor. Gracias, Natalia. Catherine. Bueno, yo creo que lo más importante que yo les puedo decir es que tengan fe, ¿sí? Tener fe y paciencia. Cuando tú tienes fe en lo que tú estás haciendo, cuando tú sabes que tú estás sembrando, cuando tú tienes fe en lo que estás sembrando, eso va a dar cosecha, ¿sí? Si tú estás sembrando en hacer presentaciones, en hacer llamadas, en hacer seguimientos, ten fe de que eso va a dar frutos, ¿sí? Y ten paciencia, porque los frutos
¿qué pasa con los frutos? Se demora, ¿cierto? O sea, para que haya una cosecha toma tiempo. Entonces, siembra con fe y ten paciencia para esperar una muy buena cosecha. Eso es. ¿Por qué? Porque los resultados grandes toman tiempo. Entonces, yo no fui RVP de un día para otro. Trabajé casi un año antes de que llegara esta empresa a Colombia. ¿Para qué? Para en 15 días, ahí sí, ser RVP, ¿sí? Entonces, los resultados valen mucho, pero toman tiempo. Y siempre ten fe en cada una de esas acciones que estás haciendo día a día para llegar a ese resultado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catherine. De acuerdo, hay que vivir el proceso, hay que vivir cada una de las etapas. Y bueno, estimadas, llegamos al cierre de este primer foro de mujeres empresarias, agradeciéndoles a nuestras RVPs Natalia y Catherine. Muchas gracias por acompañarnos, por supuesto a nuestras dos invitadas especiales, Margie Sagra y Araceli Correa. Muchísimas gracias a todas por estar en este espacio. Realmente, como le decía Natalia y a Catherine, esto fue un espacio de amigas, de un conversatorio diferente. Agradecerles de nuevo y bueno, nos vemos entonces en nuestra próxima edición de Administra tu Negocio. El siguiente lunes nos vemos a la misma hora. Natalia, Catherine, Margie y Araceli, muchas gracias. Señoras, un placer tenerlas con ustedes. Y estimados, tuvimos más de 300 personas hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo foro que vamos a tener en más o menos unos 15 a 20 días. Mil gracias, feliz noche para todas.